Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hola, bueno, nunca nos imaginamos que íbamos a estar haciendo una semblanza del Papa Francisco varios años después, ¿no? Para cuando nos conocimos allá lejos y hace tiempo, en el 2004, 2005, ¿no? Yo te conozco de chiquito, Vera, así que cuidadito con lo que haces. Bueno, Además, mira, conozco hasta tu casa, amigo, así que hemos, hemos entrevistado a Monseñor Ojea, a Eduardo Valdés, a Felipe Solá, a una jueza federal, bueno, a varias personas que han conocido, que han vivido, que han tenido alguna experiencia con Francisco. Pero la Santa Sede informó el año pasado que más de 100 millones de personas volvieron a la fe o volvieron a la iglesia o volvieron de alguna manera, a creer de alguna manera, a partir del magisterio y el ejemplo de Francisco. Creo que estás en el pelotón de las 100 millones de personas, ¿me equivoco? anótame ahí, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué reflexiones? Tanto, tanto que estoy pensando casarme por iglesia, mira. Ah, Hasta las mirá, muy manos. bien, muy bien. Bueno, a ver, contame un poco cómo fue tu proceso, ¿no? En tu corazón y... Porque yo recuerdo que vos me gastabas muy feo cuando me empecé a juntar con tu Pobrecito, novio. no, pobrecito. Contame cómo fue el proceso desde adentro que viviste a partir del magisterio de Francisco, de su ejemplo y de su práctica. Mira, yo tuve dos momentos al respecto. Uno muy íntimo, muy personal. Tuve un problema muy grande con un hijo mío, que literalmente se salva de milagro y está vivo de milagro. Y empecé a pensar que, bueno, que había cosas inexplicables y que tenía que empezar a escucharlas. Pero al margen de eso, cuando llegué a Roma a cubrir la muerte del Papa Francisco, empecé a hacer como sinapsis de algunas cosas y más allá de mis divergencias respecto de cuestiones puntuales de la Iglesia como institución, empecé a entender que al menos lo que predicaba Francisco era el lado correcto de la vida, ¿no? Entonces, en un mundo donde el relativismo moral es tan grande, empezar a ver que había un tipo que tuvo poder y no lo ejerció, tuvo derecho, tuvo al alcance riquezas y no las tomó, pudo vestirse con los oropeles más fastuosos y no lo hizo, y se fue de acá viviendo una vida y siguió viviendo la otra, esa misma vida al otro lado del mundo, pudiendo ser agasajado y lisonjeado por todos los líderes del planeta, y la verdad ese es el lado correcto de la vida, ¿no? Cuando vos ves tanto miserable acá que se sienta en un despacho, que camina por una alfombra roja y piensa que ese escritorio es un botín de guerra, que tiene que ir a robar, a depredar, a chorear, y que, bueno, el tiempo que le dure se portan como comisarios de la Sí. bonaerense para chorear 2 años y después no te conozco. Toda esa manera de ejercer el poder sin noción de servicio da asco y creo que forma parte del asco que tiene buena parte de la población. Entonces, yo cuando fui allá y vi, dicho por todos, por amigos y por enemigos, nadie podía decir nada que el Papa Francisco hubiera tenido una vida no austera, no hubiera, nadie podía decir que no hubiera ejercido el poder con vocación de servicio. Dije, bueno, este es el lado correcto de la vida y de este lado hay que estar. Muy bien. Y cuando estaba acá en Buenos Aires y había una campaña muy fuerte de Berbisky y de algunos otros periodistas, y de alguna manera estaba bastante aislado, recuerdo en aquel momento. ¿Qué es lo que se hablaba entre los periodistas? ¿Qué es lo que se pensaba? Porque, a Bueno, ver, nosotros venimos, sobre nosotros, todo era la cuestión de los sacerdotes Giorgio y Jalix, ¿te Claro. sí, acordás? sí, sí. Bueno, pero en aquel momento no se conocían los detalles que después se conocieron, ¿no? Ujú. Entonces había, siempre sucede, cuando alguien llega al poder, se revisa hacia atrás y se dice, bueno, ¿qué hizo? Y cuando, a ver, vos y yo vivimos la dictadura y sabemos que la Sí, iglesia dejó mucho que desear, que la sí. iglesia argentina no fue la iglesia chilena, ni fue la pastoral de San Pablo, digamos, que tuvieron un compromiso mayor con los derechos humanos, tal vez porque en la Argentina la represión era mucho mayor. Podemos hacer y analizar en retrospectiva al infinito, pero la verdad es que cuando uno pensaba, sin demasiado conocimiento,
en la iglesia, pensaba en la iglesia de los tipos que iban a confesar al chupadero, los tipos que habían puesto discurso incluso en boca de los militares, los capellanes militares. Entonces, cualquier sacerdote que no hubiera levantado la voz y que no se lo conociera porque hubiera levantado la voz como una oveja negra dentro de esa iglesia católica, que había sido tan, ¿cómo decirlo?, displicente con la dictadura, daba como para por lo menos revisarle la sotana, ¿no? A veces, bueno, ¿y qué habías hecho? ¿Dónde habías estado? Esto, para mí esa fue mi postura. Bien. Digamos, Sí, que sí. había que ver qué había Claro. detrás de ese tipo que había llegado al Vaticano. Sí, de hecho yo lo fui a ver por protección, no lo fui a ver por razones religiosas, pues me terminó convirtiendo, pero Claro. esta la verdad, Bueno, justamente por porque la... vos también viste que era el lado correcto de la vida. Claro. Bueno, pero además, Rolo, además de la ética social en el ejercicio del poder, esto de predicar con el ejemplo, que le hace pasar vergüenza a muchos de los nuestros, del mensaje de Francisco, del mensaje sobre el tema guerra, cambio climático, encuentro, descarte, ¿qué cosas son las que más te llaman la atención o te parecen hoy vigentes? Mirá, fíjate, por ejemplo, en la cumbre del progresismo del fin de semana pasado, el discurso para mí más interesante es el de Lula. Ujú. Y las cosas que dice Lula las podría haber dicho perfectamente el Papa Francisco. Seguramente las hubiera dicho de otra manera, como un líder religioso, no como un líder político. Pero la necesidad de justicia social, la necesidad de cuidar el clima, Lula también insistió sobre esto, la necesidad de cosas elementales que funcionan en la agenda de, ni siquiera sé si la palabra es el progresismo, de la buena gente. Es decir, bueno, Sí, estamos en un mundo tan loco donde los líderes se jactan de su mesianismo, de su belicismo, de maltratar a los más pobres, de que si los, como dice el ministro de Salud Lugones, los viejos son una carga. Imagínate lo que hubiera dicho Francisco si hubiera escuchado un ministro de Salud que decía que los mayores de 80 años son una carga, él que decía, amíguense con los viejos, vayan a escuchar a los viejos. Imagínate lo que hubiera dicho, le hubiera mandado un rayo divino desde el Vaticano, para que un tal correctivo cual, tal divino. cual, tal Es cual. decir, un animal tenemos que soportar en un gobierno, y esto lo naturalizan, hablan delante del AmCham, y los viejos de 80 años son una carga. Pedazo de canalla, tenés 78 años, vos te vas a subir como una carga. No, él no, porque tendrá su medicina prepaga. Es decir, ¿en serio tenemos que soportar estos canallas? Entonces, Ujú. a ver, llega un punto donde la prédica de Francisco, hoy por hoy, leída hoy por hoy, es volver al sentido común, viejo. Es decir, porque él vio a Trump y vio venir lo que era Trump. Por algo se fue a parar en el muro de México. Sí, tal Él cual. vio lo que representaba Trump y tal vez lo vio antes que nosotros. No conoció el Trump 2, conoció el Trump 1, porque después el al toque se muere cuando Trump había asumido, pero vio lo que era Trump, vio lo que era el ataque de Israel en Gaza, Sí. lo vio. Eso es sentido común. Llega un punto, ni siquiera es progresismo. Discutir el cambio climático, cuidar la tierra, justicia social, es sentido común. En otra época, hasta las derechas liberales asumían esas banderas como necesidad. En Inglaterra, los liberales nunca pudieron destruir el estado de bienestar, porque era un dato fundamental, una política de Estado posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto ya ni siquiera es izquierda derecha, es sentido común de ser buena gente. ¿Sabes que la semana pasada te escuché en un reportaje que hiciste a Giacomini, donde él explicaba, bueno, cómo Milei, del cual fue amigo, ¿no? Cómo Milei va a tener empatía por lo que está ocurriendo en el país cuando es una persona que en su infancia no tuvo amigos, no tuvo en la adolescencia tampoco, no se le conoce novia, en general sufrió muchas situaciones de bullying, de maltrato familiar. Estas situaciones que describe Giacomini las tenía perfectamente en claro Francisco, y por eso le otorgó a Milei la audiencia más larga que a Cristina, que a Macri, que a Alberto, digamos, incluso un abrazo paterno, como tratando de intentar que le hiciera el menor daño posible a los argentinos y tratando de intentar, digamos, de que, bueno, por lo menos encontrara un eje afectivo a través del cual cambiar de alguna manera sus pulsiones de revancha y destructivas que tenía por su propio trauma, ¿no?
Sí, por eso era un líder religioso, o sea, que incluye una dimensión emocional Ujú. que el común de los líderes políticos no la manejan, ¿no? Este, la verdad que hizo bien, pero bueno, ya sabemos que con Milei se No, no, complica la No después cosa, alcanzó. mandó. porque se da vuelta, se le chifla el moño y arrancó para cualquier No lado, ¿viste? alcanzó, no Sí, alcanzó. sí, después mandó carta fulminante de vuelta, pues dijo Salpedo, no sirve ni la psicología, ni la otra mejilla, ni nada. Claramente no registra. Pero bueno, hubo un intento de Francisco, incluso sé que le pidió a varios de sus amigos, descríbame un poco qué le pasa a este hombre que está tan chiflado, a ver por dónde le podemos entrar. Pero por dónde le podemos entrar en el sentido de que no le haga daño, tanto daño a la Argentina, ¿no? Como bueno, lamentablemente Sí, está y ahora lo ocurriendo. estamos viendo, porque fíjate que yo siempre me pregunto, y muchas veces me pregunté a la luz de tu libro y a la luz de las cosas que estudié cuando tuve que ir a cubrir la muerte de Francisco al Vaticano, a quien nunca lo conocí, nunca le entrevisté, pero me pregunté muchas veces qué diría él de la locura de Trump amenazando con borrar una civilización. ¿Qué diría él de esto, de un ministro como Lugones en la Argentina? ¿O qué diría él de algo que es como una especie de cosa que se viene diciendo, que es el aumento de la estadística de la cantidad de muertes que Ujú. está provocando en la tercera edad la destrucción del PAMI? ¿Sí? Sí, De sí, programa remediar, claro. sí, sí. Sí, hay sanitaristas que ven que hay un exceso de muerte. Por ejemplo, primero se analizó en Córdoba. Jorge Aliaga es un físico de la Universidad de Burlingame que con cifras del 2024 ve el crecimiento en el exceso de muertes en los mayores de 65 años sin que haya un fenómeno que lo explique. No hubo una gripe A, no hubo COVID, no hubo nada que lo explique. Entonces, ¿qué hubiera dicho el Papa Francisco si sabe que están dejando morir a los viejos en la Argentina? Ujú. ¿Qué hubiera dicho el Papa Francisco si se hubiera enterado que mientras mandaban auditar a los discapacitados, había una manga de canalla que inflaban los precios para chorearse la guita y que habían puesto al frente de la Andís a dos chorros? Ujú. ¿Qué hubiera dicho? Sí, hubiera ¿De qué sido. manera lo hubiera dicho? Nosotros, porque somos inimputables y decimos barbaridades, pero ¿de qué modo lo hubiera dicho el líder de la Iglesia Católica? Ujú. Y Total. escúchame, Rolo, ahora que se descubrieron o se filtraron parte de los archivos de Epstein, hay una comunicación, varias comunicaciones epistolares de correo electrónico con Steve Bannon, muy preocupados en el 2013 por la intervención de la banca vaticana, ¿sí? Después se supo que Francisco cerró 4.500 cuentas, después se supo que para abrir una cuenta cualquier obispo podía abrirla sin ningún tipo de investigación del capital que aportaba, porque presuntamente eran donaciones, que muchas de estas cuentas eran un taparrabo de el tráfico de armas, el tráfico de drogas, e incluso para financiar atentados de falsa bandera en Medio Oriente. Eh, Esta batalla, que poco se conoce, fue una batalla sórdida, durísima, la que se dio al interior del Vaticano, de la reforma de la banca vaticana. ¿Qué reflexiones te generó descubrir que Epstein y Bannon tenían tanta preocupación por la banca vaticana y por lo que iba a hacer Francisco? Porque, a ver, la banca vaticana, como toda lugar que se presume sagrado, ¿sí? O se presume ungido de una moral previa, es un lugar ideal para los malos. Y entonces, acordate que el último, no sé si el último, pero el último gran escándalo con la banca vaticana fue Roberto Calvi, el Ujú. líder del De Banco la PDU, Ambrosiano, sí. colgado de un puente de Londres. Sí, entonces, la verdad que no me extraña nada. Lo que me extraña es que haya podido transitar su papado sin un atentado, Francisco. Porque si Claro. vos te metés con esos muchachos no le cuesta nada contratar un mayordomo para que te envenene. O Ujú. sea, esto es lo milagroso, ¿no? Sí, Digamos, se ve que tenía alguna protección del más allá del hombre. evidente, es otro milagro. Sí, sí, Del más allá y sus redes con los laburantes y la gente de ahí. Rolando, hemos visto, vamos a seguir viendo en estos días semblanzas y celebraciones alrededor de Francisco, pero hemos visto un evento multitudinario el fin de semana
alrededor de este cura DJ y demás. Y yo quería saber si vos hiciste una lectura política en el sentido social, digamos, de lo que pasó el sábado. Lo que hice es una lectura de formas, ¿no? Hace poco viajé a Nueva York era el viaje de 15 de una de mis hijas y me había pedido que en lugar de fiesta quería un viaje. Hice negocio, me salió más barato. Pero al margen de eso, mientras ellas estaban ahí paveando, no sé dónde habían ido, yo agarré y entré a la iglesia de St. Patrick's en la Quinta Avenida. Es un lugar, creo que debe ser hasta más grande que la Basílica de Luján. Y en ese lugar, donde van muchos turistas, por supuesto, algunos van a mirar por dentro, yo me quedé escuchando la misa. Y me llamó la atención el criterio, como era en la Edad Media. En la Edad Media la Iglesia logra imponer su prédica, sobre todo porque asume las formas del arte. Y en aquel momento me llamó la atención porque quien cantaba los salmos ahí era una soprano, era una misa a las 12 del mediodía. ¿Sí? Con lo cual era un marco, y se ve que era una soprano residente en la iglesia de St. Patrick's. Sí. Con lo cual era un marco muy conmovedor, ¿sí? Entonces yo siempre me pregunté en qué punto la iglesia, que siempre tuvo una noción muy escenográfica de los oficios, había perdido o había abandonado cierta noción de estética a la hora de dar misa y transmitir el mensaje. Y cuando vi el DJ el sábado al padre Guilherme, dije, mira, este señor la tiene clara, porque dijo, entendió que había algo para hacer en términos estéticos, y cuando uno mira, era muy emocionante. Yo lo viví, lo miré por YouTube y lo vi muy emocionante lo que se hizo, porque era estética moderna con el mensaje adecuado a estos tiempos, con ironía, con juego, y sin por eso perder la espiritualidad del mensaje. La verdad que a mí me pareció un hallazgo. Y lo disfruté mucho. Y también me gustó mucho que hubiera tanta gente que lo fuera a ver, ¿no? Absolutamente. Porque creo que en ese punto cada cual vive su acercamiento al catolicismo de la manera más diferente. Él canta en un momento dado, fíjate que agarra la versión de Guns N' Roses de Knocking on Heaven's Door, que es una canción de Bob Dylan. Sí. Un señor que también en su madurez se convierte al catolicismo, ¿no? Entonces, todo, si uno lo entendía, había muchos guiños culturales muy sabiamente elegidos. Rolando, Facundo te saluda. Estuve ahí el sábado y la nota característica, además de la heterogeneidad del público, era la alegría. Yo muy similar, no en proporciones, pero sí en atmósfera al campeonato, al festejo por Argentina Mundial. Y es imposible no contrastar con la figura del presidente viajando a Israel en su foto con Netanyahu. Bueno, qué reflexión, porque es muy el contraste es 100%. En un momento donde soldados israelíes decapitan a un Cristo, ¿no? Exactamente. Y esta mañana tuvo que salir Netanyahu a decir, bueno, no, disculpa, perdón, entiendo que esto puede haber afectado. A ver, o un presidente que dice que para lograr la paz hay que hacer la guerra, que está dispuesto a hacer la guerra. Digo, estamos en un mundo de locos, Estamos en un mundo de locos. Por eso te digo, si uno se da vuelta y mira y lee a Francisco, era sentido común. No era ni peronismo, ni izquierdismo, era sentido común. Era doctrina social de la Iglesia, era sentido común. No. Después, claro, en el discurso de esta manga de prepotentes, todo te lo simplifican, todo te lo aumentan, todo te lo caricaturizan a niveles de barra brava. Entonces, la justicia social es un robo, todas estas pelotudeces que tenemos que escuchar estos años. Bueno, es sentido común nomás. Y lo que se vio, bueno. Y también la alegría, eso que para volver a lo de la alegría, la misma alegría, por extraño que parezca, viví yo en Roma, en las calles, cuando evocaban los gestos de Francisco, ¿no? O sea, yo no vi en la gente que pasaba y que hacía la cola, bueno, se había muerto Francisco, lo iban a extrañar,
pero muchos lo recordaban con alegría. Claro. Tengo una foto que saqué de una calle del Vaticano, a lo mejor vos, Gustavo, la viste, de un afiche pegado en una calle cualquiera, sin ningún boato ni nada, que es una valija, la valija que se llevó Francisco de acá, la bufanda de San Lorenzo y algunas pocas cosas más, y son un afiche pegado en una esquina al lado de una pizzería. Y decir, bueno, con esas cosas simples lo terminaron recordando y no faltaba la alegría. Bueno, de hecho, el propio Papa fue un Papa alegre, ¿no? Digamos que promovía la alegría entre la juventud. Total, Sí, tal cual. total. Bueno, Rolo, te agradecemos mucho por este reportaje / opinión / testimonio. Ya nos autoinvitamos estos 3 humildes servidores a tu casamiento. Va a ser una cosa muy discreta. Yo estoy casado. No, por no. si Está bien, bueno, dentro de discreto Vamos a podemos hacer entrar, algo muy hace 20 años discreto. que nos conocemos. Un mangazo total, mangazo al aire. Te mando un abrazo muy grande y gracias por esta nota. Gracias.